Dios les bendiga, que tengan un feliz día. Hoy estamos aquí desde la iglesia La Hermosa con un tema para que nos haga pensar por un momento de la forma que estamos viviendo. El tema que tenemos para este día es: debemos obedecer a Dios como Él dice. Pero antes de entrar en el tema, vamos a orar en acción de gracias, porque Dios ha sido bueno y podemos decir que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las necesidades que hay en el mundo, tú nos has bendecido. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, porque hemos visto a nuestros hijos con salud. Gracias por todo lo bueno que tú has sido y por tu misericordia. Te exaltamos y te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Como les decía, tenemos como tema: debemos obedecer a Dios como Él dice. Y para eso vamos a estar usando como base bíblica el pasaje de Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49, que dice así. Jesús hablando: hay dos clases de personas. Y Jesús continúa diciendo: ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Versículo 47. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió, porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece, es como el que construyó su casa sobre el terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa, y la casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. Esas son unas palabras de Jesús que quedan estampadas en la Biblia. Podemos ver donde Jesús nos dice que para llamarnos hijos de Dios y recibir las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros, usted y yo debemos hacer lo que Dios nos pide, pero de la forma que Él lo habla en su palabra. Hay una historia que quiero rápidamente describírsela, que está en 1 Samuel capítulo 15 al versículo 16 más o menos, pero se la voy a describir. En ese tiempo Dios hablaba a su pueblo, que era el pueblo de Israel, por medio de los profetas. En ese tiempo el profeta de Israel era Samuel, y había un rey que Dios había escogido porque su pueblo quería un rey. Entonces Dios escogió a Saúl, una persona alta, de buen parecer, dice la Biblia. Es escogido por Dios para dirigir el pueblo de Israel. Pero viene palabra de Dios a Samuel por medio viene palabra de Dios a Saúl por medio del profeta Samuel, y le dice, estrictamente le da una orden diciéndole a Saúl: ve y destruye el pueblo de Amalek. Destruye todo, es la orden que le da el profeta de Dios a Saúl. Y Saúl va con el ejército de Israel al pueblo de Amalek y destruye todo. Parecía que había destruido todo, parecía que había escuchado la voz de Dios, parecía que había hecho lo que se le había ordenado. Pero como Dios está en todo lugar y todo lo ve, y no podemos engañar a Dios, aunque nos ocultemos dentro de nuestra casa, debajo de la cama, donde sea, Dios está en todo lugar. Y entonces viene palabra de Dios al profeta y le dice: me pesa haber puesto a Saúl como rey de Israel. No obedeció lo que se le mandó.
Entonces Samuel llega donde está Saúl. Y Saúl viene con grandes halagos al profeta. He hecho todo lo que se me ha mandado. Y Samuel le dice, yo oigo una bulla de vacas, de ovejas, oigo bulla de eso. Y entonces Saúl se justifica diciendo, el pueblo escogió lo mejor para rendir holocausto a Jehová. Entonces Samuel le dice, ¿qué es lo que le agrada a Dios? ¿El sacrificio o la obediencia? ¿Sabe? Para ser hijo de Dios y para poder ver la mano de Dios a favor nuestro, tenemos que obedecer la palabra de Dios tal y como está. No podemos ponerle ni quitarle. Saúl había hecho lo que a él le pareció correcto. Se justifica echándole la culpa al pueblo de Israel, pero él era el rey, él era el que podía dar la orden de decir, todo se destruye. Y le perdonó la vida también al rey de Amalek. Entonces el profeta Samuel, como sí sabía obedecer la voz de Dios, destruyó todo y también al rey de Amalek. Esta historia nos muestra que no importa el cargo que usted tenga, no importa los años que usted tenga al servicio de Dios, la palabra de Dios se obedece tal y como está escrito. Por eso dice en el último pasaje de Apocalipsis, ay el que le quita o le pone a mi palabra. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y no obedecemos la voz de Dios, le estamos diciendo a Dios, usted no sabe lo que está haciendo, yo sí sé lo que estoy haciendo. Y comenzamos a andar en nuestros propios pensamientos. Eso no hace una persona que obedece a Dios. Es tanto así que en el pasaje que leímos, Jesús nos ilustra nuestra vida como una casa. Y vea lo que dice en el versículo 47. Perdón, el 46 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? No podemos decir que somos obedientes y lo hacemos a las medias. En ese versículo el Señor nos dice, ¿por qué claman a mí? ¿Por qué me dicen tal cosa si no le obedecemos? Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Lo mismo que pasó con Saúl y lo mismo que ha pasado con mucha gente que tiene muchos años de seguir a Cristo. Comienzan a escoger dentro de la Biblia qué voy a obedecerle a Dios y qué otras cosas no vamos a obedecerle a Dios. Y a Dios se le obedece en todo, de día, de noche, en la tarde, en la mañana, se le obedece en todo. No podemos decirnos que somos obedientes a la palabra de Dios si decimos este versículo donde nos habla de amar. Yo no puedo amar porque mi hermano es esto. Pero si queremos pedir en oración. Es en todo momento y en todo se obedece la palabra de Dios. El versículo 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. No solo es escuchar, sino es ponerlo en práctica. Porque hay gente que escucha y rápido se le olvida. Es ser atento. A veces queremos que venga una voz, no sé, de ultratumba y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Pero en la palabra de Dios ya está todo
La palabra de Dios es como un instructivo o el reglamento por el cual nosotros nos regimos. Es ahí donde tenemos que leer, y entonces la palabra de Dios nos habla por medio de su palabra, valga la redundancia, y es poniéndola en práctica. No es solo leerla como si fuera un libro y no comenzamos a caminar bajo lo que Él nos indica. Cuando obedecemos como tiene que ser, tenemos protección en todo lo que hagamos. En el versículo 48 nos muestra esa protección, porque nos describe y dice: es como el que construye su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. Si nosotros hacemos esto, si obedecemos, tendremos la protección de Dios. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Saldremos adelante en las pruebas. No importa cuán fuertes sean las pruebas, pero como hemos cavado, como escuchamos que Dios dice que nos compara con esas personas que llegó hasta el fundamento fuerte, aunque vengan la lluvia, aunque venga el viento, aunque sople todo, aunque el enemigo se ponga bien bravo contra usted, contra su familia, contra todo lo que usted tenga, Dios siempre nos va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo que Dios nos ha mandado. Cuando escuchamos la voz de Dios y la ponemos en práctica, estamos construyendo nuestras bases para seguir caminando adelante. Cuando escuchamos la voz de Dios y la ponemos en práctica como debe ser, nuestros cimientos están llegando bien profundos para cuando vengan las pruebas, para cuando vengan las necesidades, estamos bien parados en la roca, que es Cristo Jesús. Pero si no lo hacemos, tendremos problemas. Cuando hacemos lo que nos dice el versículo 48, que llegamos hasta lo más profundo de los fundamentos, que llegamos a escuchar la voz de Dios y obedecemos sin poner quejas, sin estar pensando, ¿será de Dios? ¿Sabe? Tengo otra historia para usted. Cuando Josué llega y queda responsable del pueblo de Israel, porque ya Moisés ya no está, ¿sabe cuál es el primer trabajo que le tocó hacer? ¿Cuál es la primera orden la primera orden de Dios hacia él? Que tenía que conquistar el pueblo de Jericó. ¿Y sabe qué le dijo? Que tenían que marchar alrededor de las murallas en silencio. Qué cosa más extraña, ¿verdad? Y Josué, ¿qué hizo? Obedeció tal y como era. El pueblo de Jericó era un pueblo fuerte, pero Dios le dio una palabra a Josué como tenía que hacerlo. Josué no se puso a pensar, uy, ¿qué es esta barbaridad? ¿Cómo vamos a caminar sin hablar? ¿Cómo vamos a hacer? No, obedeció la palabra de Dios y vio la gloria de Dios. El obedecer a Dios nos lleva a la victoria, pero es tal como Él lo indique. Estamos hablando que debemos obedecer a Dios como Él manda, no como a usted se le ocurra, no como al pastor se le ocurra, sino es conforme la palabra de Dios está. Cuando obedecemos a Dios y nuestro fundamento está bien parado en Cristo, y para lograr eso es siempre escuchando la voz de Dios y poniéndola en práctica. No andaremos sin saber qué hacer en las situaciones. No andaremos, ¿qué vamos a hacer ahora en este problema? Porque estamos parados en la roca que es Cristo Jesús. Y nada nos podrá mover. Porque la palabra de Dios dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada nos va a separar porque Él siempre está con los que le obedecen.
Cuando obedecemos la palabra de Dios a medias o solo lo que nos conviene, nos pasa lo que dice el versículo 49, que dice así: en cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece es como el que construye su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa. La casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, cuando yo creo que lo correcto es como yo digo, nuestros fundamentos en el Señor no son estables. Son como las olas del mar que van y vienen. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Llegamos hasta decir, siendo cristianos, hoy me levanté con el pie derecho. Si entendemos y conocemos y tenemos la paz de Dios, a pesar de las circunstancias, como decía en el versículo 47, vengan los problemas, vengan las aguas del viento fuerte, venga toda tribulación, y ustedes y yo estamos parados, bien fundamentados en la roca, obedeciendo la palabra de Dios, sabemos que tarde o temprano tenemos la victoria. Porque la palabra de Dios dice: el que ama a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero el que ama a Dios, a veces nos brincamos esa parte y decimos todas las cosas ayudan para bien. No, a los que aman a Dios. Y el que ama a Dios hace lo que la persona que uno ama le dice. Obedece al Señor. Si no estamos en el fundamento, no disfrutamos la paz de Dios. Como hijos de Dios no podemos hacer lo que nos parezca. Debemos hacer lo que Dios nos manda. Cuando aprendamos estos principios tan importantes, nuestras vidas cambiarán. Nuestra perspectiva cambiará. Nuestras desesperación se irán. Porque estamos haciendo lo que Dios nos manda. Y si estamos haciendo lo que Dios nos manda, dice su palabra, que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Y recibiremos el bien. En esta mañana, en este día, yo le invito a obedecer a Dios. Yo le invito a que pongamos en práctica lo que el Señor nos dice. Yo le invito a que no seamos oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. Yo le invito a que comencemos a andar bajo la palabra de Dios, para que podamos ver lo bueno y agradable que es el Señor para nosotros. En este día, si usted no ha conocido al Señor, o si usted está apartado, yo le invito a que se reconcilie. Y si se ha apartado, yo le invito a que comience a obedecer a Dios. Y si usted no ha aceptado al Señor, yo le invito a que usted acepte al Señor. Dios tiene algo bueno para usted. Dios quiere bendecirte. Dios quiere estar ayudándonos en el problema. Dios quiere ayudarte en tu familia. Dios quiere ayudarte en la economía. Dios quiere bendecirte. Así que si usted quiere aceptar al Señor, yo te invito a que haga esta oración conmigo. Padre, en esta hora reconozco que he andado sin ti, que he pecado, que te necesito. Me arrepiento de mis pecados y reconozco, Jesús, que tú muriste en la cruz de Calvario por mis pecados. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Ayúdame a obedecer tu palabra como debe de ser. Amén. Si usted hizo esa palabra, le digo, bienvenido al equipo que nunca pierde. Si no tiene ninguna iglesia donde congregarse, le invitamos a la iglesia La Hermosa en Río Banana. Así que Dios me los bendiga y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Hasta luego.